Me llamo Leslie Newman, tengo 35 años y soy investigadora en biotecnología de Birmingham, Alabama. Toda mi vida creí que la familia era el pilar más fuerte que uno podía tener. Pero esa creencia se hizo pedazos en el momento en que más los necesitaba. Frente a mí había una factura médica aplastante, $100,000 por un trasplante de riñón que podría salvarme la vida. Temblaba mientras suplicaba ayuda a mis padres. Sin embargo, en lugar de tenderme la mano, me dieron la espalda y decidieron gastar $200,000 en la lujosa boda de mi hermana. Para ellos, las luces brillantes y la música valían más que la vida de su propia hija. Caí de rodillas, con lágrimas resbalando por mi rostro, suplicando desesperadamente. Todo lo que recibí fueron risas burlonas y un frío desprecio mientras me echaban de la habitación. Y eso no fue el final. ¿Cómo llegó todo tan lejos? ¿Por qué mi propia sangre eligió una fiesta sobre mi supervivencia? Quédate hasta el final para descubrir la verdad detrás de esta historia. Siempre fui la independiente. A los 35 años dedicaba mi alma a una pequeña startup que desarrollaba herramientas de diagnóstico para enfermedades raras. El trabajo era agotador, noches sin dormir, propuestas de subvención interminables, pero me daba un propósito. Vivía sola en un apartamento modesto. Sin coche lujoso, sin vacaciones extravagantes, solo yo y mi ambición. Mi novio, una presencia constante en mi vida, era mi roca, siempre ahí con un café o un discurso motivador en la madrugada. La vida no era perfecta, pero era mía. Construida desde cero, sin ayuda de nadie. Entonces llegó el día que lo cambió todo. Comenzó con un chequeo rutinario en una clínica local. Me había estado sintiendo mal, cansada, lenta, con un dolor persistente en el costado. Pensé que era estrés, tal vez demasiadas horas encorvada sobre un microscopio. Pero el rostro de la doctora contaba otra historia. Sus ojos se estrecharon mientras revisaba mis análisis de sangre. Su voz fue baja y cuidadosa. Leslie, tus riñones están fallando. Necesitas un trasplante. Y pronto. Se me cayó el mundo encima. Un trasplante de riñón. $100,000 Esas palabras me golpearon como un tren de carga. No tenía seguro médico. Nuestra startup era demasiado nueva, demasiado ajustada para cubrir empleados. $100,000 era como $1 millón para mí. Me senté en mi coche frente a la clínica, con las manos temblando, mirando el tablero. ¿Cómo iba a reunir esa cantidad de dinero? Mis ahorros apenas alcanzaban para el alquiler. Pensé en mis padres, que tenían una cadena de restaurantes de barbacoa en Birmingham, con ganancias constantes gracias a las costillas ahumadas y los comedores llenos. Seguramente podrían ayudar. Tenían que hacerlo. Llamé primero a papá. Mis dedos temblaban al marcar. Hola, papá. Necesito hablar contigo. ¿Es serio? Su respuesta fue distraída. Leslie, ¿puede esperar? Estamos con los preparativos de la fiesta de compromiso. Tragué saliva y le expliqué lo del trasplante, los $100,000, la urgencia. Hubo silencio. Eso es mucho dinero, Leslie. Hablaré con tu madre, dijo, sin calidez ni preocupación. Solo una evasiva. Intenté con mamá, esperando un poco de compasión. Mamá, estoy enferma. Muy enferma. Necesito un trasplante, y cuesta $100,000. Su voz fue aguda, casi molesta. Sabes que estamos ocupados con la boda de tu hermana. Es un gran evento. No podemos sacar dinero de la nada. Sentí el pecho apretarse, una mezcla de incredulidad y rabia. La boda de mi hermana. Eso era lo que les importaba. No yo. No mi vida. Colgué con lágrimas ardiendo en los ojos y llamé a mi novio. Gavin, no sé qué hacer, susurré. Su voz fue firme y serena. Lo resolveremos, Leslie. Juntos. Pero ni siquiera sus palabras podían borrar el dolor de la indiferencia de mis padres. Los días se convirtieron en semanas, y el reloj seguía corriendo. Busqué todas las opciones posibles. Préstamos bancarios, recaudación de fondos, vender mis cosas. Nada se acercaba a los $100,000. Mi salud empeoraba.
El cansancio era constante y el dolor más agudo. Cada noche me quedaba despierta calculando, negociando con un futuro que no estaba segura de tener. El silencio de mis padres se hacía cada vez más ensordecedor. Envié mensajes, dejé mensajes de voz, cada uno más desesperado que el anterior. Papá, mamá, por favor. Me estoy quedando sin tiempo. No hubo respuesta. Supe por un primo que estaban gastando 200.000 pesos en el catering de la boda, en una banda en vivo, en un salón decorado con candelabros. 200.000 pesos por una noche, mientras yo luchaba por mi vida. Gavin se quedó a mi lado, pensando en formas de reunir el dinero. Llamó a amigos, contactó a colegas, incluso revisó sus propios ahorros. Me sentía impotente, una carga, pero él nunca me hizo sentir sola. Aún así, la distancia entre lo que teníamos y lo que necesitábamos se sentía como un abismo. La negativa de mis padres no era solo sobre dinero. Era un mensaje. No valía la pena. No para ellos. Entonces supe que tenía una última oportunidad, enfrentarlos cara a cara, hacer que me vieran. Tal vez, solo tal vez entenderían. Con el corazón latiendo con fuerza, conduje hasta la casa de mis padres. Su enorme hogar en Birmingham, pagado con las ganancias de su imperio de restaurantes, estaba iluminado con luces y lleno del murmullo de risas y copas brindando. La fiesta de compromiso de mi hermana estaba en pleno apogeo, un deslumbrante despliegue de riqueza y orgullo familiar. Aparqué mi viejo sedán entre SUV versus relucientes, sintiéndome como una extraña incluso antes de entrar. Respiré hondo y apreté entre mis manos la carta del médico que explicaba mi condición. Necesitaba un trasplante de riñón, costaba 100.000 pesos y el tiempo se agotaba. Encontré a mi madre primero, cerca de la mesa del buffet, llena de bandejas de costillas y pan de maíz. Mamá, necesito hablar contigo, dije con voz firme, aunque tenía un nudo en la garganta. Ella giró hacia mí con una sonrisa forzada para los invitados. Leslie, este no es un buen momento. Estamos celebrando a tu hermana. Aún así, insistí. Le expliqué sobre el trasplante, el dinero, la desesperación, que no tenía a nadie más a quien recurrir. Sus ojos apenas se apartaron de la multitud, escuchando con desinterés. Leslie, hemos comprometido 200.000 pesos para la boda. Ya no hay marcha atrás. No podemos cancelar nada. Un frío recorrió mi cuerpo. Mamá, se trata de mi vida, dije con la voz quebrada. Suspiró y me hizo un gesto para que me alejara. Siempre has sido tan independiente, Leslie. Ya lo resolverás tú sola. Desesperada, busqué a mi padre. Lo encontré brindando con un grupo de socios cerca de un escenario improvisado. Papá, por favor, empecé, sosteniendo la carta con manos temblorosas. Estoy enferma. Necesito 100.000 pesos para un trasplante. Frunció el ceño y bajó su copa. Leslie, la boda no se está costando 200,000 yuan. No tenemos ese dinero guardado. Lo miré incrédula. Sus restaurantes estaban en auge, obteniendo beneficios en cada rincón de Birmingham. Papá, te lo suplico. No tengo tiempo. Negó con la cabeza con voz firme. La felicidad de tu hermana es lo primero. ¿Sabes lo importante que es esto para nosotros? Entonces me acerqué a mi hermana. Brillaba con su vestido de lentejuelas, riendo con su prometido y rodeada de invitados elegantemente vestidos. Hermana, necesito tu ayuda, le dije, entrando en su círculo. Le conté todo, mis riñones fallando, la necesidad urgente de 100.000 pesos, mi desesperación. Su sonrisa se desvaneció por un momento, y luego se torció en una mueca burlona. Leslie, siempre has sido la independiente, dijo con tono de burla. ¿Por qué empezar a necesitarnos ahora? Los invitados rieron a su alrededor, sus ojos brillando con diversión cruel. Sentí el rostro arder, pero me tragué el orgullo. Por favor, se los ruego, dije casi en un susurro. Ella soltó una carcajada fuerte y aguda, girándose hacia su prometido. ¿Puedes creerlo? Elige esta noche para hacerse la víctima.
La humillación me consumía, pero no podía marcharme. Caí de rodillas allí mismo, sobre el suelo pulido. La carta se arrugó entre mis manos. Por favor, cualquiera. Necesito 100.000 pesos para vivir, dije con la voz rota, mirando a mi hermana y luego a mis padres. La sala quedó en silencio por un instante, luego estalló en murmullos. El rostro de mi padre se tiñó de vergüenza, no por preocupación, sino por la escena que estaba causando. Leslie Leventate. Estás haciendo un espectáculo, gruñó, tirando de mí para ponerme de pie. Mi madre dio un paso al frente, sus ojos fríos como el hielo. Esta es la noche de tu hermana. La estás arruinando. Un invitado, amigo de la familia, murmuró con desprecio, quizá debería haber ahorrado su propio dinero. Las risas recorrieron el salón. Mi hermana me agarró del brazo, sus uñas clavándose en mi piel. Vete a casa, Leslie. Te estás humillando, susurró, empujándome hacia la puerta. Tropecé y la carta cayó al suelo, siendo pisoteada por tacones de diseñador. No vuelvas hasta que te hayas calmado, gritó mi padre detrás de mí. Salí, con las lágrimas nublando mi visión, mientras el sonido de la música y la celebración se desvanecía detrás de mí. Mi propia familia había elegido una fiesta por encima de mi vida. Nunca me había sentido tan sola. Me subí al coche, con las manos temblorosas en el volante, sabiendo que tenía que encontrar otra salida. Conduje lejos de la casa de mis padres, el ardor de su rechazo pesando en mi pecho. Gavin me esperaba en mi apartamento, con el rostro preocupado cuando entré. ¿Qué pasó, Leslie?, preguntó, abrazándome con fuerza. Me derrumbé, contándole cómo mi familia había ignorado mis súplicas, cómo mi hermana se había burlado de mí delante de todos. La mandíbula de Gavin se tensó, pero no me interrumpió. Cuando terminé, tomó mis manos con firmeza. No hemos terminado. Vamos a conseguir esos 100.000 pesos. No dudó ni un segundo. A la mañana siguiente, me dijo que vendería su camioneta favorita, una reliquia destartalada pero querida que había pasado años restaurando. Vale al menos 50.000 pesos, dijo, mientras ya buscaba compradores en su teléfono. Gavin, no puedes hacer eso, protesté, sabiendo lo mucho que significaba para él. En esa camioneta tenía recuerdos de viajes por las colinas de Alabama, y de su padre enseñándole a conducir. Negó con la cabeza con la mirada firme. Tú significas más para mí que cualquier camión, Leslie. No hay discusión. En menos de una semana encontró comprador, y 50.000 pesos aparecieron en nuestra cuenta. Era un salvavidas, pero aún nos faltaba la mitad. Gavin no se detuvo allí. Trabajaba conmigo en la misma startup biotecnológica, y estaba rodeado de investigadores que se habían convertido en mi segunda familia. Les contó mi historia, no con todos los detalles humillantes de la fiesta de compromiso, sino con la cruda verdad de mi diagnóstico y del obstáculo financiero de 100.000 pesos. Leslie es una de nosotros, les dijo durante una reunión del equipo, con la voz quebrada por la emoción. Ahora nos necesita. Mis compañeros, un grupo de técnicos de laboratorio y científicos que apenas llegaban a fin de mes como yo, no dudaron ni un instante. Crearon una página de crowdfunding, donaron parte de sus propios sueldos y compartieron mi historia con otras empresas biotecnológicas de Birmingham. Una investigadora, Carla, una mujer callada, donó 5.000 pesos, todos sus ahorros de un trabajo secundario. Otro, un científico senior, convenció a su red de contactos para que aportaran, recaudando 10.000 pesos más. Al cabo de 2 semanas, habían reunido 35.000 pesos. Me quedé sin palabras, con lágrimas corriendo por mis mejillas mientras leía los mensajes de apoyo en mi portátil. No podía simplemente quedarme esperando. El objetivo estaba cada vez más cerca, pero aún nos faltaban 15.000 pesos. Decidí vender lo poco de valor que tenía. Revisé mi apartamento, sacando cada objeto que pudiera valer algo. Mi ordenador portátil, un modelo de gama alta que había comprado para mi trabajo, podía venderse por 5.000 pesos. Lo puse a la venta en línea,
aunque dolía pensar en perder mi herramienta principal de investigación. Luego vendí el collar de perlas de mi abuela, un recuerdo sentimental que había llevado en muchos momentos importantes de mi vida. Obtuve 7,000 pesos en una casa de empeño. Algunas joyas más, una pulsera, unos pendientes, añadieron 3,000 pesos adicionales. Al final del mes, logramos reunir los 100,000 美元. Cada centavo era un testimonio de las personas que creyeron en mí cuando mi propia familia no lo hizo. La cirugía se programó en un hospital de Birmingham. Todo fue un torbellino de papeleo y pruebas preoperatorias. Gavin estuvo a mi lado en cada paso, sosteniendo mi mano en cada pinchazo, en cada visita médica. El trasplante se realizó con éxito. Un riñón donado me dio una segunda oportunidad de vida. La recuperación no fue fácil. Pasé 2 meses en cama, con medicamentos para el dolor y constantes visitas de seguimiento. Pero me sentía más fuerte cada día. Gavin se mudó a mi apartamento, cocinaba sopas terribles que me hacían reír y comprobaba mis signos vitales como un enfermero nervioso. Mis colegas enviaban paquetes de cuidado llenos de libros y notas escritas a mano que mantenían mi ánimo en alto. Acostada en la cama, pensaba en la familia que había perdido, pero también en la que había encontrado, personas que lo dieron todo cuando yo ya no tenía nada que pedir. Cuando finalmente pude caminar sin dolor, sentí un fuego dentro de mí, una necesidad de reconstruir mi vida más fuerte que antes. Una noche Gavin y yo nos sentamos en la pequeña mesa de mi apartamento y empezamos a dibujar un plan en una servilleta. Crearíamos nuestra propia empresa de biotecnología, enfocada en herramientas de diagnóstico para enfermedades renales, algo que ahora conocía demasiado bien. Con mi experiencia en investigación y el talento de Gavin para la logística, teníamos una oportunidad real. Reunimos nuestros ahorros, solicitamos un pequeño préstamo empresarial y alquilamos una oficina diminuta en el distrito de innovación de Birmingham. No era glamuroso, tuberías con fugas, luces parpadeantes, pero era nuestro. Los primeros 6 meses fueron brutales. Trabajábamos 18 horas al día, presentando propuestas a inversores que apenas nos prestaban atención. Yo pasaba noches enteras perfeccionando nuestro prototipo, un dispositivo capaz de detectar el fallo renal en etapas tempranas, mientras Gavin se encargaba de proveedores y papeleo. Nuestros antiguos colegas, aún apoyándonos, nos ofrecieron asesoramiento gratuito y acceso a laboratorios. Poco a poco, empezamos a ganar tracción. Un hospital local accedió a realizar pruebas con nuestro prototipo, y los resultados fueron prometedores. La noticia se difundió, y tras 9 meses, una gran empresa médica de Atlanta se puso en contacto con nosotros. Querían nuestra tecnología, con derechos exclusivos y distribución global. El contrato ascendía a $3 millones, firmado después de semanas de intensas negociaciones. Recuerdo estrechar la mano del director ejecutivo con el corazón acelerado. Lo habíamos conseguido. Nuestra empresa, con apenas 1 año de existencia, se había convertido en un jugador real dentro del mundo biotecnológico. Con el éxito llegó un nuevo tipo de valentía. No podía seguir callando sobre lo que mi familia me había hecho, no solo por mí, sino para advertir a otros sobre el costo de la traición. Un amigo me puso en contacto con un popular podcast llamado True Stories Uncovered, conocido por compartir relatos personales crudos y reales. Dudé al principio, sabiendo que las repercusiones serían enormes, pero Gavin me apretó la mano. No estás sola, Leslie. Cuenta la verdad. Y lo hice. Sentada en un pequeño estudio de grabación, conté toda mi historia. Hablé de mi diagnóstico, del trasplante de 100,000 pesos, de cómo mis padres se negaron a ayudarme, y prefirieron gastar 200,000 pesos en la boda de mi hermana. Describí la fiesta de compromiso, el momento en que caí de rodillas, las palabras burlonas de mi hermana, el frío desprecio de mis padres. No los nombré directamente, los llamé simplemente mi padre, mi madre y mi hermana. Pero Birmingham es una ciudad pequeña, todos sabían de quién hablaba. El podcast se publicó una semana después, y explotó en internet. Se compartió en todas las redes sociales, alcanzando 1 millón de escuchas en pocos días, y luego 10 millones.
Los oyentes inundaron los comentarios con indignación. ¿Cómo pueden unos padres elegir una boda por encima de la vida de su hija? Escribió uno. Otro comentó, esa familia merece perderlo todo. Clips del programa circularon con el hashtag #Justicia para Leslie en tendencia. Extraños me enviaban mensajes de apoyo, y compartían sus propias historias de traición familiar. Los leía por las noches, con lágrimas en los ojos, sintiendo como el peso de la vergüenza se levantaba de mis hombros. Por primera vez, no estaba cargando con el dolor sola. El mundo estaba viendo a mi familia por lo que realmente eran. El podcast no fue solo un desahogo, fue un punto de inflexión. El perfil de nuestra empresa se disparó. Los inversores llamaban, los hospitales pedían demostraciones y nuevos contratos llegaban cada semana. Gavin y yo contratamos a un pequeño equipo, nos mudamos a una oficina mejor, y comenzamos a planificar nuestro segundo producto. Pero, bajo el éxito, sentía una resolución tranquila. La traición de mi familia me había llevado al límite, pero también me había mostrado de que era capaz. No solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando, rodeada de personas que realmente me valoraban. Sin embargo, el impacto de mi historia aún no había terminado. En Birmingham, el nombre de mi familia comenzaba a desmoronarse. Mis padres, dueños de una cadena de restaurantes de barbacoa muy conocidos por su espíritu familiar, siempre habían basado su éxito en su reputación de pilares de la comunidad. Pero mi podcast rompió esa ilusión. Primero fueron los susurros, luego, las mesas vacías. Los clientes que antes hacían fila para comer costillas dejaron de ir. En redes sociales, las publicaciones etiquetaban sus restaurantes con fragmentos de mi historia, criticándolos por elegir una boda en lugar de salvar a su hija. No comeré en un lugar que traiciona a su propia familia, decía una reseña compartida miles de veces. Al tercer mes, su restaurante principal, un local enorme en el centro de la ciudad, estaba medio vacío incluso los fines de semana. El personal empezó a renunciar, los proveedores exigían pagos por adelantado, y el carisma habitual de mi padre ya no funcionaba. Me enteré por un antiguo colega que intentaron una campaña de relaciones públicas, descuentos, noches benéficas. Pero fracasó estrepitosamente. La gente lo vio como un intento desesperado de limpiar su imagen. 6 meses después, su imperio comenzó a desmoronarse. 2 de sus 5 locales cerraron por no poder pagar el alquiler. Mi madre, que siempre había sido el rostro del negocio, dejó de aparecer en eventos comunitarios. La sonrisa que solía tener fue reemplazada por un silencio amargo. Mi padre pidió préstamos para mantener los restaurantes abiertos, pero las deudas crecían más rápido que los ingresos. Al 10º mes, toda la cadena quebró. El último local cerró sus puertas con un cartel desteñido de cerrado en la entrada. Su casa, símbolo de su riqueza, fue puesta a la venta, pero nadie quiso comprarla. Nadie quería tocar el legado manchado del apellido Newman. Mi hermana también enfrentó su castigo. Su esposo, un adinerado empresario inmobiliario que había financiado su vida de lujos, incluida la boda de $200,000, escuchó el podcast y descubrió la verdad sobre cómo se burló de mí mientras yo suplicaba por ayuda. La confrontó y, tras sus torpes excusas, pidió el divorcio. El acuerdo la dejó con casi nada. Su reputación como la hija dorada se convirtió en un peso. Se mudó de su mansión a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, muy lejos de la vida que había presumido en redes. El colapso de los Newman no fue solo económico. También fue social. Los amigos se alejaron, las invitaciones a eventos desaparecieron y los socios comerciales cortaron lazos. Mi padre, famoso por sus risas en las reuniones, fue reemplazado por un hombre amargado que discutía con mi madre a gritos, según contaban los vecinos. Mi hermana, antes adicta a la atención, cerró sus redes sociales tras una avalancha de comentarios de odio. Nuestro apellido se convirtió en sinónimo de traición. No buscaba estas noticias. Me llegaban por conocidos, chismes de la industria, incluso por el cajero de una cafetería que reconoció mi cara. Cada historia era como un cuchillo girando en la herida. No hubo lástima,
sino porque me obligaban a enfrentar a la familia que había perdido. No me regocijé, no celebré, pero no pude ignorar la justicia poética de todo. Ellos eligieron una fiesta por encima de mi vida. Y ahora el mundo les daba la espalda. Entonces, un día, recibí un mensaje inesperado. Era de mi madre, el primero en más de un año. Leslie, necesitamos hablar. Por favor, llámanos. Horas más tarde tenía 18 llamadas perdidas. Sus mensajes de voz eran frenéticos, suplicando por una reunión. Estamos perdiendo la casa. Necesitamos $150,000. Eres nuestra única esperanza. Me senté con Gavin en la oficina, con la vista del Skilline de Birmingham al fondo. Están desesperados, le dije, mostrándole los mensajes. No les debes nada, respondió él, poniendo su mano sobre la mía. Pero si quieres enfrentarlos, estaré contigo. Acepté verlos en una cafetería del centro, un lugar neutral, lejos de las ruinas de su imperio. Cuando llegué, los vi sentados en un rincón. Se veían más viejos, más pequeños. La ropa elegante había desaparecido, sus rostros estaban marcados por el cansancio. ¿Qué quieren?, pregunté con voz fría. Lo sentimos mucho, Leslie, dijo mi madre, con las manos entrelazadas. Cometimos un error. Los restaurantes ya no existen. La casa será embargada. Necesitamos $150,000 para salvarla. Sabemos que ahora puedes ayudarnos, añadió mi padre, con el rostro nervioso. Sus palabras resonaron con el eco de mis propias súplicas de 2 años atrás. Recordé cómo me arrodillé aquella noche, cómo eligieron gastar $200,000 en la boda de Gina. Ustedes no me ayudaron, dije con voz baja pero afilada. Les rogué $100,000 para vivir, y me dijeron que lo resolviera sola. Las lágrimas llenaron los ojos de mi madre. Nos equivocamos. Pensamos que la boda era importante, pero ahora lo vemos. ¿Lo ven ahora porque están perdiéndolo todo? La interrumpí. ¿Dónde estaba ese arrepentimiento cuando yo estaba muriendo? Mi padre intentó tomarme la mano, pero me aparté. Somos familia, Leslie. ¿Eso no significa nada? Reí, un sonido amargo que los hizo estremecerse. Familia. Ustedes eligieron a su hija dorada por encima de mí. ¿Dónde está Gina ahora? Está sufriendo, murmuró mi madre. Su esposo la dejó. No puede ayudarnos. Asentí. Lo sabía. Saqué un cheque por $150,000 y lo puse sobre la mesa. Sus ojos se abrieron con esperanza. Esto es para la casa, dije. Pero será lo último que obtengan de mí. Antes de que lo tomaran, levanté la mano. Antes de aceptarlo, pídanle ayuda a su hija dorada. Tal vez ella pueda salvarlos, como pensaron que salvaría el nombre de la familia. Mi madre solozzaba. Por favor, Leslie, lo sentimos. Ustedes ya no son mi familia, dije con voz firme. La familia son quienes están contigo cuando tocas fondo, no cuando necesitan tu dinero. Me levanté y salí, dejando el cheque en la mesa. El peso de su traición no desapareció, pero ya no era necesario. Había construido una vida sin ellos. Gavin esperaba afuera. ¿Está bien?, preguntó con suavidad. Sí, respondí, recostándome en su hombro. Soy libre. Volvimos a nuestra oficina, rodeados de un equipo que ahora era mi verdadera familia. Carla, la que donó sus ahorros para mi trasplante, ahora era nuestra investigadora principal. Nuestra empresa seguía creciendo, firmando nuevos contratos y desarrollando tecnologías que salvaban vidas, como la mía fue salvada. Gavin y yo nos mudamos a una casa modesta, llena de risas y sueños compartidos. A veces pensaba en Gina, pero ya no con odio. No necesitaba a ninguno de ellos. Mi vida estaba llena, con un trabajo que importaba, un compañero que lo dio todo por mí, y amigos que me apoyaron cuando no tenía nada. El dolor de la traición me había marcado, pero no me definía. Aprendí que la familia no se trata de la sangre, sino de quien está contigo cuando el mundo se derrumba. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre Birmingham,
Miré a Gavin y sonreí. Estamos construyendo algo real. Ya lo hemos hecho, respondió él. Mi historia se extendió más allá de Birmingham, inspirando a otros a compartir sus relatos de traición y redención. Y mientras los leía, me di cuenta de algo: nunca estuve sola.